Hola mis queridos amigos amantes de la literatura, hoy voy a empezar con una pregunta. ¿Ustedes saben qué es una ahogaviejas? Pues aunque ustedes no lo crean, una ahogaviejas no es una persona que le guste ahogar las viejas, sino simplemente es una planta de tallo pequeño. Y ustedes se preguntarán por qué empecé este video hablando de las ahogaviejas, pues por la misma razón que voy a hablar de los adefagos. ¿Y tampoco saben qué es un adefago? Pues es una persona que le gusta comer mucho. ¿Y por qué estoy hablando de estas palabras? Pues porque son una de las 25 palabras que acabó de eliminarla el diccionario de la Real Academia porque nadie las utiliza. ¿Y eso qué tiene que ver con literatura? Pues absolutamente nada, o de pronto sí tiene que ver mucho si el video de hoy fuera a hablar sobre la literatura barroca. Pero no. Hoy no voy a hablar de literatura barroca, hoy voy a hablar de Saramago y voy a hablar de dos de sus libros, o mejor aún, voy a hablar primero de un libro y después en otro video hablaré del siguiente. Soy Sergio Pérez, un profesor de literatura, y hoy vamos a hablar de Ensayo sobre la ceguera de Saramago, el Nobel de literatura portugués. Pero si ustedes llegaron a este video buscando un resumen, les voy a decir que no. Que hoy no voy a hacer un resumen de la obra, sino simplemente vamos a hablar de la alegoría de la ceguera en esta obra literaria. Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre la lucidez son dos obras que están conectadas en su historia, y las cuales también hablan de la alegoría, en este caso de la alegoría del entendimiento y de la alegoría de la razón. Y en el día de hoy hablaré solo primero de esta obra y en el siguiente video hablaré de esta otra, para hacer que el video no sea tan aborrecedero y lo dejen de ver a mitad de camino. Y aunque ustedes no lo crean, aborrecedero también es otra de las 25 palabras que eliminó la RAE de nuestro vocabulario. Saramago publicaría Ensayo sobre la ceguera en 1995 y junto con la obra Todos los nombres y el Evangelio según Jesucristo serían las tres obras más vendidas de este autor. El mismo Saramago diría, después de publicada esta obra, que en ella critica la sociedad porque ésta se ha convertido en una sociedad podrida y en una sociedad desencajada en donde se muestran los sentimientos y las emociones más primitivas de todos los personajes. Y esta es una de las obras en donde no se centra solo en los personajes centrales, sino en la comunidad y en la sociedad. Es decir, en esta obra se muestran esas acciones primitivas de todas las personas que se comportan de forma egoísta en situaciones de crisis. La historia básicamente comienza cuando una persona se queda ciega en una avenida y esta persona empieza a contagiar a todas las demás personas hasta que la ceguera se esparce por todo el país y se esparce como si fuera una pandemia. Pero no todos quedaron ciegos, hay una mujer que conserva la visión y es la mujer también que aparece en el segundo libro, en Ensayo sobre la lucidez. Y como sucede actualmente con el COVID-19 y como sucede también cuando han sucedido las pandemias, cuando todas las personas empiezan a quedarse ciegas, empiezan a actuar de forma egoísta. Y es así que nosotros vemos en el relato de esta obra acciones deshumanizantes, acciones trágicas y acciones criminales por parte de alguno de sus personajes. Y como todo y como ha sucedido con las pandemias y como sucede ahora con el COVID-19, cuando toda la sociedad se empieza a quedar ciega, empiezan a actuar bajo los instintos más primitivos. No hay cooperación ni colaboración entre la sociedad y la comunidad. Todos actúan bajo el egoísmo, buscando el beneficio propio. Y para aquellos que hayan leído también Ensayo sobre la lucidez, se darán cuenta que en Ensayo sobre la ceguera es una alegoría al entendimiento. La ceguera significa aquellos que han perdido el entendimiento. Y muchos críticos dirían de esta novela que es una alegoría política de carácter cultural y universal. Y si nosotros supusiéramos que en este libro, en vez de hablar de una ceguera, se hablara de una información falsa sobre el COVID-19 o sobre el coronavirus, como sucede en este momento en las redes sociales, entenderíamos muy bien que la ceguera hace alusión al entendimiento. Porque así como sucede actualmente con esas cadenas falsas o con esa información falsa que es compartida por muchas personas creyendo que el COVID
simplemente es una manipulación de los gobiernos para mantenerse en el poder. Y así como nosotros hemos visto también que esas personas que comparten esas cadenas falsas tienen un comportamiento basado en el pánico, es decir, empiezan a actuar de forma desesperada, y es lo mismo que se muestra en esta obra. Entonces, la alegoría que se habla en Ensayo sobre la ceguera es sobre la pérdida del entendimiento, y es sobre esa pérdida en donde los seres humanos se empiezan a actuar con sus instintos más primitivos. Y es que cuando la ceguera con el primer personaje que la perdió se empieza a esparcir rápidamente, lo mismo sucede cuando nosotros perdemos el entendimiento sobre algún hecho relevante. Y como sucede actualmente con las cadenas falsas, cuando alguien publica una información falsa, esta empieza a multiplicarse y a hacerse viral en las redes sociales. Pero en la obra también hay un personaje que conservó esa visión, es decir, un personaje que conservó el entendimiento, y gracias a ese personaje es que los demás pueden llegar a sobrevivir. Y la ceguera en la obra de Saramago no es la pérdida de la visión, sino, como lo diría Platón, es la pérdida de la razón. Pues aunque todo mundo, como dice Platón, tengan los ojos, no pueden ver la verdad. Y a partir de esta obra fue que Saramago comenzó a ser llamado profeta. Y para aquellos que lo hayan leído y empiecen a entender el COVID-19, se darán de cuenta que Saramago fue un profeta cuando escribió esta obra. Finalmente los dejo con esta palacra de obra literaria para que ustedes la lean o la vuelvan a leer. Y si no lo saben, también palacra es otra de las 25 palabras que eliminó el diccionario de la Real Academia. Y palacra significa pepita de oro. Y haciendo alegoría, esto sería un tesoro de la literatura.